Bien, hoy es jueves, día de recibir al economista Germán de Agosto en esta columna de análisis económico. Germán, bienvenido. Muchas gracias, Nati. ¿Cómo andás? Bueno, recién oíamos hablar de esta 10ª ronda de consejos de salarios y justamente, ya que estamos, se puede analizar por lo menos cuáles son los lineamientos, las características. Tal cual, y tuvimos algunas novedades en las últimas horas y el lunes iría el ministro justamente a la Comisión de Hacienda, así que vamos a aprovechar y simplemente un breve repaso de lo que estamos dando en los lineamientos. Tenemos convenios que son a 2 años, eso es decir, de julio ahora, de julio de 2023 hasta junio de 2025 sería la vigencia de los lineamientos que plantea el Poder Ejecutivo. Eso es independiente de lo que después pueda resultar a partir de la negociación tripartita. Claro. Esto es la cancha, como la marca. Parte de esto. Exacto, eso sería lo deseable para el Poder Ejecutivo en función de otros de sus objetivos, ¿sí? Tenemos ajustes semestrales de salarios que van a contemplar una parte de la inflación proyectada para ese periodo, ¿sí? Que es semestral, más ese componente de recuperación, porque justamente llegamos a esta 10ª ronda con un porcentaje, ¿sí? todavía que nos queda pendiente por recuperar en función de lo que se perdió principalmente durante la 8ª ronda. Luego de que termine teníamos correctivos anuales, es decir, si la inflación que nos dicen que va a ser no termina coincidiendo con la inflación que efectivamente tenemos, eso supone la activación de un correctivo para corregir justamente esa diferencia. Y además vamos a tener diferenciación en función de dónde están los sectores. ¿Perdieron más del 2% o perdieron menos del 2%? Eso va a determinar en qué momento del tiempo de esos 2 años va a comenzar ese proceso de recuperación, siempre bajo el paraguas del compromiso asumido por el sector político en torno a lo que tiene que ver por el gobierno, en torno a lo que tiene que ver con llevar el salario al nivel del 2019. ¿Sí? Así que ahora vamos una placa más y vamos a analizar justamente la dinámica semestral de los ajustes, que eso es algo que publicó hoy justamente El País, que había hablado con el ministro Mieres, y lo que tenemos son ajustes diferenciales, es decir, no es el mismo ajuste para el primer semestre que para el segundo, y lo que vamos a tener es en julio, ahora de estos meses, lo que tenemos es un aumento del 2,7%, luego para el primer semestre del año que viene tenemos un 4,4% y así seguimos con esa lógica analizando para el primer semestre del próximo año 1,3% y finalmente 4,2%. Para todas y todos. Exacto, acá esto estamos viendo en términos generales y esto semestral, no estamos acostumbrados a analizar la inflación en términos semestrales, pero ahí abajo lo que tenemos es el año móvil. ¿Por qué móvil? Porque estamos arrancando en julio, entonces nos movemos hasta el otro julio y eso da una inflación del entorno de 7,2% para ese primer año de los convenios y de 5,6% para ese segundo año. ¿Sí? Así que acá tenemos lo que es la inflación prevista hoy por hoy en lo que son las pautas para la negociación colectiva. Si ahora pasamos a una placa más, vamos a justamente analizar lo que se desprende de la rendición de cuentas. Esto es, de alguna manera, lo que sería el reflejo del cumplimiento de estos lineamientos y eso en base al cumplimiento también de las proyecciones de inflación. Tenemos por un lado en blanco lo que son los salarios privados y ahí lo tenemos en índices. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el punto 100, lo tenemos en el año 2019. ¿Por qué? Por el compromiso de llevar el poder de compra al 2019. Eso quiere decir que el 101,3 que está justamente previsto para fines del 2024 supone que el salario real dentro del sector privado crecería 1,3%. Sobre el de 2019. Exactamente. Eso de nuevo es lo que se desprende de la rendición de cuentas, que es en función del cumplimiento de lo que son las proyecciones de inflación, que son las que alimentan los lineamientos que estamos analizando. Y en verde tenemos lo mismo, pero para el sector público. En el caso del sector público, la recuperación prevista en el mejor escenario para el Poder Ejecutivo sería un aumento del 2,8% comparando con el nivel que teníamos en 2019. Pero de alguna manera la variable que es central acá es justamente lo que ocurra con la inflación. Así que para ir terminando lo que tenemos es en la última placa distintas miradas, ¿sí?, sobre lo que podemos esperar con la inflación. Y acá tenemos graficado lo que es la inflación observada en blanco y las proyecciones del Centro de Investigaciones Económicas. ¿Sí? Y lo que nos está dando es que la inflación va a entrar transitoriamente dentro del rango meta, pero después va a volver a ubicarse por encima. ¿Sí? Así que terminaría en diciembre del 2024 en el entorno de 7,5. Allá podemos contrastar con lo que es en verde los analistas. Ese es un promedio justamente de todos los analistas que responden mensualmente la encuesta del Banco Central. Para eso lo conocimos ayer y están dando una corrección importante a la baja. Para el 2023, 6,3, era 7% hace un mes, ahora es 6,3 y 6,6% para el año que viene. Los empresarios están bastante estables en el 8. En el 8, se quedan ahí.
Exactamente. Y el gobierno, que es justamente lo relevante, porque es lo que nutre de alguna manera esas proyecciones de salario real que vimos, está dando 6,7 para este año, pero 5,8 para el año que viene. O sea que ese 5,8 desentona en relación a lo que están esperando el promedio de los analistas, los empresarios y en particular el CINVE, que vale la pena mencionar también que fue reconocido como la institución con mejores proyecciones para la inflación en el 2022, un premio, un reconocimiento que ya había obtenido. Exacto, eso, recordar quiénes habían llegado al número más cercano a la realidad, ¿no? O sea, nos podríamos quedar por ahí con ese número. Pues, exactamente, así que lo que tenemos es esa disociación de alguna manera, ¿no? Entre lo que puede ser la perspectiva, pero ya pensando en el 2024. Así que por ahora esto es lo que tenemos y en las próximas semanas conoceremos un poco más porque van a ir apareciendo detalles en torno a los lineamientos en función de los distintos sectores y en función de cómo van a ir discurriendo las negociaciones. Bien, ¿y cuánto pesan estas proyecciones en la negociación también? Totalmente. ¿No? Bien, bueno, muchas gracias, Germán. Nos vemos hasta el martes. Bien, ya sí.